Bueno, ahorita nos encontramos pues en una situación un poco complicada en el país, ¿no? Una situación un poco compleja. Sin embargo, pese a ello, nosotros seguimos adelante, ¿no? Estudiando, haciendo esta especialización. En este momento muchas personas seguro están saliendo a las calles, pero nosotros estamos concentrándonos, estudiando, proyectándonos siempre, que esto es clave, la formación es fundamental para estar preparados siempre. Y bueno, tenemos que seguir nosotros adelante. El día de hoy quiero compartirles lo siguiente. Vamos a primero recordar un poquito la anterior clase, como siempre, articulamos la anterior sesión, así como la nueva sesión. La anterior sesión, a ver, ¿qué temáticas desarrollamos la anterior sesión? A ver, ¿quiénes me podrían comentar cuáles han sido esas temáticas? Yo voy a compartir, a ver, a modo de, digamos, practicar el Mentimeter, ya voy a compartir en el WhatsApp una pregunta y les voy a enviar. A ver, un momentito, por favor. A ver, antes de compartirles mejor el Mentimeter, ¿sí? Yo un poquito les voy a explicar esta parte. A ver, un momento. Muy bien. La anterior clase hemos trabajado en función a un caso. ¿Recuerdan? De un especialista EVA que estaba monitoreando una determinada institución y luego los maestros llegaron agitados y a partir de eso comenzamos nosotros a analizar, ¿no? Esta situación de un SEBA y y el especialista decide ingresar, ¿no? A una de las aulas y ahí nos dimos cuenta de que el problema central que estaba viviendo esta institución era que habían, digamos, bajos aprendizajes, evidentemente, porque el profesor estaba improvisando. Y es que muchas veces los SEBAs se han caracterizado justamente porque hay maestros que lamentablemente no planifican y si no improvisan, ¿no? Entonces eso de alguna manera no ayuda a fortalecer las competencias y no hace que sea atractivo la EVA. Hay mucha decepción de muchos participantes, tanto adultos como jóvenes, ¿no? Que se decepcionan, digamos, ahora vamos a silenciar a Pedro y a Carlos, que tienen aprendido su micro, y esto no permite, digamos, que sea muy atractivo la educación básica alternativa. Igual hemos con ustedes también hablado acerca de los cambios que incorporaríamos para que se evidencie un mejor compromiso con la mejora de los aprendizajes. Es esto realmente lo que hemos trabajado en la anterior sesión. Ha sido una sesión después de la evaluación que dimos, una evaluación más de proceso, ¿no? Eh, ha permitido, digamos, hacer este análisis. Nuevamente, a ver, voy a nuevamente apagar. A ver, ahí están algunos compañeros nuestros con el micro prendido. Me parece que es Clara. Joe también. A ver. Bueno, continuamos entonces con el trabajo el día de hoy y tenemos exposiciones el día de hoy. Exposiciones concretas. A ver, quiero preguntar si ahí está el profesor Carlos Abraham Peña. Sí, profesor, buenas noches. Profesor Carlos, ¿me podría enviar su presentación, por favor, al WhatsApp? Ya, ahí le envío, profesor. A ver, para compartir, porque vamos a hablar a partir de esta presentación, que lo vamos a desarrollar con ustedes. Envíelo nada más con toda confianza al WhatsApp del grupo de EVA. Yo lo voy a ahí descargar para luego compartirlo con los colegas. La profesora Betsy también nos ha enviado su... Bueno, vamos a iniciar con esta exposición. Profesor Carlos Abrán, ¿me Sí, escucha? profesor. Muy bien, Sí, sí, le vamos a proyectar su presentación. ¿Se ve, se observa la presentación que usted está, digamos, se observa su No, ahí. presentación? Sí, ahí lo observo. Ya, bueno, muy bien, colegas, vamos a iniciar, digamos, con esta breve exposición, escuchando al profesor que nos va a hablar acerca de parte, digamos, de ese discurso que en este texto interesante se viene compartiendo de César Picón. A ver, profesor, le dejo con el uso de la palabra. He leído lo que escribe César Picón. Ok.
Quiero empezar con algo. Cuando un autor o escritor plasma sus ideas, lo hace dentro de ese contexto del momento en que vive. Y muy poco lo noto que se proyecta hacia lo que va a pasar. Es lógico que nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces quiero iniciar por allí. Siguiente diapositiva, profesor. Excelente. Bien, tenemos los beneficios directos de la EDGA y un poco que lo pone entre comillas el buen vivir. Pero esto hay que analizarlo. ¿Qué significa el buen vivir? Picón lo plantea de esta manera. Estar en armonía con uno mismo, convivir en forma pacífica con las personas de su entorno familiar, comunitario y social, y convivir en forma respetuosa y hasta amorosa. Pero ¿en qué contexto lo está planteando esto? Recordemos que nuestro país es un país pluricultural. Reconozco que es un hombre personal muy conocedor, pero que muchas veces quizás la gran diversidad cultural que en el país. Esto es lo correcto que debe haber, pero en la realidad pues no hay. O sea, un gran porcentaje, ¿quién no quisiera vivir en armonía con uno mismo? Eso no significa que vivamos en conflicto, ¿ah? Pero es un gran porcentaje en nuestro país que estamos más preocupados por otra cosa, quizás vivir en armonía con nuestro mismo. Es lo ideal, digo. Yo no digo que está mal, pero es analizar. Claro, si analizamos cada uno nos vamos a pasar bastante tiempo, pero a grosso modo es un poco que no encaja en mi forma de pensar mía. Ojo, yo puedo discrepar, muchos pueden estar de acuerdo, ¿no? Siguiente diapositiva, profesor. Dice, la EDGA puede ser un instrumento estratégico de lucha contra la pobreza. Miren, la lucha contra la pobreza. Antes en el Perú, en el triángulo de las clases sociales, estábamos divididos hasta en 4. Hoy día el Perú está dividido en pobres y ricos. A pesar que pueda uno de ellos trabajar en una municipalidad, por ejemplo, gana un sueldo mínimo. ¿Está pobre o está rico? Quizás nos volvemos más pobres porque no nos alcanza. O sea, el sueldo en el Perú, lo que ganamos en el Perú, no nos satisface nuestras necesidades. Y seguimos siendo más pobres, pues. ¿No? Pero Dios lo trata como un instrumento estratégico. Que o muchos me pueden decir que puede aliviar en algo, muy cierto, pero seguimos siendo pobres. O sea, no vamos a salir de la pobreza. ¿En algún momento salimos? Quizás sí, quizás no. Dice, fortalecimiento de la ciudadanía moderna, nacional y global. Bueno, la tecnología que va avanzando. Lucha contra la cultura y la violencia. Mira, miren la palabra, lucha. Es una constante que hay en nuestra sociedad. Y aún más todavía en estos momentos, y más adelante quizás hay mucho más, se crean instituciones, programas contra la violencia. Bueno, quizás con el programa DERJA un poco se puede olvidar, pero si nosotros damos una miradita a nuestra ciudadanía, a diario hay violencia. ¿Dónde está el sistema educativo? ¿Qué es lo que está faltando allí? Un poco para reflexionar, colegas. Siguiente diapositiva, profesor. Si no me gana el tiempo. Los beneficios indirectos de la EDGA. Los he planteado en dos. Hace unos días ha salido una resolución ministerial, la 451, donde trata sobre el modelo, ahí está, lo he planteado a él, el MCE, el modelo de servicio educativo para personas adultas mayores. ¿Cuál es su finalidad, objetivo de este programa, de este modelo? Contribuye con la calidad de vida de las personas adultas mayores que no accedieron o culminaron la educación básica, primaria y secundaria. Yo digo, ¿y dónde quedó Eva? O sea, ¿dónde ubicamos a Eva? Porque Eva dice, basados en una serie de proyectos de desarrollo humano sostenible. Cuando hablamos de desarrollo humano sostenible, es que nosotros pensamos en los que van a venir, una escala local, regional y nacional, ¿no? Esa es la parte sostenible que vamos a tener, ¿no? De las cuales sea uno de sus elementos componentes. Pero si nosotros hacemos una comparación en ambos, mira, acaba de salir, es algo fresco que me llegó como información y les comparto a ustedes.
Mire, dice calidad de vida de las personas adultas mayores que no accedieron. Y este grupo de personas que no accedieron, EVA no los pudo reclutar. Ojo, recordemos que este programa de EVA, EDGA o el MCA, que es el modelo, el modelo para personas mayores, adultas mayores, lógicamente que va a captar a ese grupo y ahora aún más. Por eso decía yo que Picón, César Picón, casi no se proyecta, el proyecto está en 2030, pero él no sabía que iba a pasar una pandemia, por ejemplo. Y nosotros como maestros sabemos que en esta pandemia hay cientos de estudiantes que van a dejar de estudiar, más a los de quinto año. ¿Ellos van a volver el próximo año a repetir? No van a volver. ¿A dónde van a ir? A estudiar a EVA. Entonces ahí tenemos una gran tarea. Por eso que al inicio yo empecé diciendo, ¿no? A veces el que escribe en ese contexto, que lógicamente, por favor apaguen su micro, entonces en ese contexto lo proyecta en ese momento, se hace proyecciones, hay un cuadro estadístico que quizás no lo voy a tocar así brevemente, ¿no? Para que nos tengamos una idea. Siguiente diapositiva, profesor. Unos datos importantes. El 11.9% de total la población son personas de mayores de 60 años. Miren, el 11.9%. Se proyecta el menor que se duplicarán estas cifras. Miren, analfabetismo, 17%. Primaria incompleta, 22%. Secundaria concluida, 34%. Secundaria incompleta, 27%. Si hacemos un análisis, sacamos primaria incompleta y secundaria incompleta, sumando, vamos a tener 49% de estudiantes que no han concluido sus estudios. ¿A dónde van esos estudiantes? ¿Quién los recluta a esos estudiantes? Ojo, la educación en el Perú no es que porque nosotros queremos estudiar, es porque la ley nos obliga a estudiar. Dice, tú tienes que tener quinto año de secundaria porque no consigues trabajo. Y si no te consigues en un IBR, a estudiar tienes que ir a EVA, a una educación básica receptiva. Entonces, en algún programa tienes que acabar. O sea, el Estado nos obliga a tener secundaria completa, cuando no debe ser así. ¿Qué nos está faltando? Es una pregunta para todos los colegas. Siguiente diapositiva, profesor, para no excederme el tiempo. Sujetos educativos reales y potenciales de beca. En esta parte del cuadro estadístico, por ejemplo, presentado por Hugo Díaz, nos demuestra lo que nosotros en una sesión hablamos con el profesor Erwin sobre la brecha que hay entre las áreas urbanas y rurales, ¿no? Muchos decimos que las áreas urbanas se ha descuidado y más se enfocan en las áreas urbanas. Y si nosotros damos una miradita así a nuestro alrededor, es muy cierto. Las áreas rurales muchas veces el Estado las descuida. Y los que se sientan, como yo en un momento soy muy crítico en esto, en una mesa a ver la problemática educativa en la zona rural, zona urbana, muchas veces hay mucha más preferencia a la urbana que a la rural, ¿no? Es mi punto de vista, colegas. Siguiente, profesor. El hecho de que un porcentaje significativo de la población en edad de trabajo con secundaria completa, lógicamente que representa una desventaja para el desarrollo de las personas, jóvenes y adultos. Y no solamente para el desarrollo de las personas, es para la misma sociedad. ¿Qué pasa? El Estado siempre lucha contra el analfabetismo, creando programas, creando una serie, y ahora aún más todavía, con esta situación preocupante en la situación política, afecta a todos, más a al sistema educativo. Como lo vuelvo a repetir, hay cientos de estudiantes que van a dejar de estudiar. Se está utilizando diferentes estrategias y el estudiante ha tomado la decisión de decirle al papá, papá, no quiero estudiar. Si ahora el niño está mandando al papá ya. ¿Ya? Entonces, ojito con esos colegas. Siguiente diapositiva. Ya, sí, ahí culmino. Dame un segundo. En esta parte de situaciones estoy nombrando todos los tipos y categorías que hay. Ya ustedes quizás va a quedar en el grupo y solamente es nombrar nada más. Gracias, profesor, por la oportunidad y gracias, colegas, por su atención. Muy bien, Carlos. A ti te agradecemos por la presentación. Me parece interesante tu mirada crítica acerca de justamente el tema que te ha tocado, digamos, compartir. A ver, mientras vamos, a ver, un momentito, voy a silenciar a Sandra por un momento. También, Carlos, te silencio un momento.
Me parece interesante. Ahorita vamos a comentar acerca de lo que tú acabas de presentar. Quiero más bien en este momento invitar a Betsy. ¿Estás, Betsy, ahí? Sí, maestro, recién pude ingresar. Buenas noches. Excelente, Betsy. Está bien. En realidad hay un tema de conectividad. De repente también tu conectividad puede ser. Entonces, pero en este momento, Betsy, tenemos 7 minutos máximo. Tú misma eres Betsy. ¿Se ve tu presentación? Así es, maestro. Muy bien, Betsy. Vamos. Se ve. Bien, maestro, buenas noches. Estimados participantes, muy buenas noches. Ok, bien, de alguna forma la imagen ya lo dice todo. Sabemos que la EVA alberga a muchas personas, como jóvenes y adultas, con diferentes realidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, siguiente, por favor. Bueno, una de las ideas, o de las grandes ideas que nace es que la gran escuela de aprendizaje de la vida no solo son las cuatro paredes, ¿no? El aprendizaje prácticamente se da de tres formas, que pueden ser formales, no formales e informales. Cuando hablamos de formales, hablamos de la EBR, de la educación básica regular, de las no formales, la educación básica alternativa. ¿Por qué? Porque es flexible, ¿no? Y cuando hablamos de informales, hablamos de la vida, de todo lo que aprendemos día a día. Podemos ver en las imágenes situaciones positivas y negativas. Y de repente, de alguna forma, podemos decir que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, a veces todos aprendemos más por imitación que por palabras, ¿no? Y de alguna forma, nuestro comportamiento tiene que ser coherente con nuestras acciones, ¿no? Y también vemos las cosas negativas, ¿no? Que se muestra en la figura. Y todo ello se da en una sociedad tradicional, una sociedad industrial y una sociedad del conocimiento. Entendemos la sociedad tradicional, que tiene que ver con todo lo que son pues las tradiciones, las costumbres, un respeto, digamos, de alguna forma a la cultura, se puede decir, al pasado, ¿no? Y una sociedad industrial que tiene más que ver con todo lo que es la revolución industrial. Y la sociedad del conocimiento es en la que estamos viviendo nosotros, una sociedad llena de aprendizajes que tenemos a la mano, ¿no? Y todo ello acompañado por todo lo que son las tecnologías, todo lo que son las TICs, el uso adecuado, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, podemos ver en la imagen, nosotros estamos en el presente. No es malo analizar, digamos, o retroceder o ver el pasado, como ya más antes el maestro nos ha indicado. Todo ello nos permite ver el pasado, nos permite analizar, corregir errores para de alguna forma, en base a ello, contribuir a una construcción del futuro, ¿no? Y lo que nos dice es que los Juan García y las Juana García han aprendido que el pasado no fue el mejor de los tiempos ni el peor de los mismos, ¿no? A veces muchos pecamos de decir, ¿no? Como paso, como más que todo como padres decimos, no quiero darle a mi hijo lo que yo no he tenido. Entonces la pregunta es, si tú no has tenido, ¿cómo eres una persona mala ahora? Creo que no. Entonces no es malo mirar el pasado de alguna forma, ¿no? ¿Y qué esperan de alguna forma? Dice la escuela, ¿qué espera? Una escuela abierta y rica. ¿Por qué abierta y rica, no? De alguna forma, con múltiples diversidades, con opciones diversas y con posibilidades de seguir aprendiendo, ¿no? Simple y compleja, de alguna forma de encontrarle sentido a todas las cosas simples y a las cosas complejas. Y nos habla también del cuidado de la naturaleza, la belleza y la bondad, que ahora más que nunca necesitamos de alguna forma revalorar el medio ambiente donde vivimos, ¿no? Y con los saberes que pueden ser científicos, populares y experiencias, los tres se complementan, ¿no? Los saberes científicos, populares y todo lo que es la experiencia. Y también no dejemos de vista lo que es la situación que corresponde a una situación socioeconómica y sociocultural, se puede decir, de diversas generaciones, ¿no? Y también de la mano con la tecnología, que hay un cambio acelerado en la tecnología, ¿no? Y con cambios, con una mentalidad, con un cambio de mentalidad, se puede decir, y de percepción, ¿no? Para ver todas las causas que pueden ser positivas o negativas. Y todo ello con una madurez serena y reflexiva, ¿no? Y finalmente podemos ver el error como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Y como decía más antes, analizar el pasado
críticamente para poder contribuir a la construcción de un futuro, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, también la imagen lo dice mucho. Tenemos un país, un Perú multicultural, lleno de diferentes razas, lenguas, etcétera, todos lo sabemos. Y el sueño de los Juan García y de la Juana García es que la sociedad nacional y en las demás de la región, la interculturalidad, un enfoque inclusivo, reflexivo y crítico, sea uno de los componentes fundamentales de la vida nacional. Eso es uno de los objetivos o sueños de estas personas a quienes representa Juan García y Juana García, ¿no? Y todo ello acompañado de valores, valores que no solo se tiene que dar en la escuela o en el hogar. La sociedad tiene una responsabilidad muy importante en el logro de esos valores, ¿no? Como vuelvo a repetir, las acciones tienen que ser coherentes con las palabras, ¿no? Bien, siguiente, por favor. También encontramos de alguna forma una situación real, una relación de la educación con el trabajo, empleo y autoempleo. Vamos a encontrar diversas situaciones reales, como lo muestra la diapositiva. Jóvenes que desean trabajar, pero no hay oportunidades, ¿no? Y lo podemos palpar día a día. Jóvenes que trabajan y estudian, pero no cuentan con facilidades en sus trabajos. Jóvenes privilegiados que son un porcentaje mínimo, que cuentan de alguna forma con el apoyo de sus padres o acceden a una beca y pueden seguir estudios superiores. Jóvenes en porcentajes crecientes con un trabajo informal, se puede decir. O sea, tienen trabajo, pero es un trabajo informal que pueden ser de alguna forma los ambulantes, ¿no? Y para ellos pues falta tiempo y recursos de alguna forma para asistir a una institución educativa. Jóvenes que estudian parte del tiempo porque también tienen responsabilidades con respecto a lo que son las tareas domésticas, cuidado de hermanos o hijos, qué sé yo. Y es nuestra realidad, se muestra eso, ¿no? Jóvenes privados de su libertad, de alguna forma su situación es incierta por el mismo hecho en el lugar donde se encuentra, ¿no? Jóvenes que ni estudian ni trabajan, eso sí tenemos un elevado porcentaje. Y de alguna forma nos hacemos la pregunta, ¿y qué hacen, no? Entonces, muy sutilmente decimos un trabajo invisible, se puede decir, ¿no? Jóvenes con habilidades diferentes no cuentan fácilmente con ofertas laborales y tenemos muchos en todas las modalidades, ¿no? Y también tenemos a los jóvenes campesinos, que la oferta es limitada en la EBR. Sabemos que en las zonas rurales no existe lo que es la educación básica alternativa, ¿no? Y también tenemos a los jóvenes, pues a los indígenas, se puede decir, y si se encuentran en zonas de frontera, lo que ellos hacen es de alguna forma migrar a otros países, ¿no? Algunos también migran en nuestro propio país, ¿no? Bien, siguiente, por favor. Y bueno, una de las condiciones para generar las posibles respuestas a los desafíos de las escuelas territoriales que la EPCA nos propone es que deben cumplir 3 condiciones, ¿no? La primera condición es una ofensiva intelectual técnica y de pedagogía social sobre los sentidos esenciales de la educación de personas jóvenes y adultas. Se tiene que dar de alguna forma batalla en el campo de las ideas, nos dice, ¿no? Para que de alguna forma la sociedad tome conciencia, dice. Y la segunda condición es participar activamente para lograr una voluntad, una política y todo ello, ¿no? Prácticamente lo que nos piden es construir una sólida base institucional, se puede decir. Y en la tercera tenemos que, una tercera condición es gestionar políticas educativas. Todo ello para buscar beneficios a los más desfavorecidos, a la población más vulnerable, se puede decir. Bien, siguiente, por favor. También la EPCA puede ayudar mucho, pero ni de lejos la pila de agua bendita, se puede decir. Tampoco no va a hacer milagros, ¿no? Es lo que nos dice, ¿no? Lo que busca es una escuela más inclusiva, una de sus potencialidades es que es transformadora, sus limitaciones son que tiene un reducido espacio educativo, ¿no? Y lo que quiere es construir una nueva institucionalidad de carácter societario, ¿no? Y lo que falta es incluir en todo lo que corresponde, pues estar dentro del sistema de... Y bueno, es el sueño, es lo que esperan los Juan y las Juanas, son las ofertas educativas de calidad que esperamos en respuesta a nuestras realidades, necesidades y demandas personales, comunitarias y sociales, así como también en respuesta a nuestros sueños y esperanzas. Y lo que queremos es que esto no se quede en sueño, ¿no? Que de alguna forma desde nuestra posición hagamos algo también por ellos, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, nos quedamos con estas ideas fuerzas. La gran escuela de aprendizaje de la vida la tenemos en las aulas formales, formales e informales. El pasado no es mejor ni el peor de los mismos.
el sentido esencial de una interculturalidad aplicada a los distintos campos de la vida nacional, especialmente la educación, con un enfoque inclusivo, reflexivo y crítico, aspirar a una escuela de todos y para todas las personas jóvenes y adultas, pero no dejando de lado la indispensable educación de nuestros niños y adolescentes. Y lo más importante, se sabe que hay mucho por hacer, sabemos, pero que disminuye la gran y se potencian las respuestas cuando somos también muchos los que nos animamos a participar. Y de hecho, el estar llevando este curso, ya somos parte de esta tarea. Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias, Betsy. En realidad me pareció muy interesante la presentación, tanto tuya como la de Carlos Abrán. Les voy a pedir a ambos, por favor, que podamos prender nuestras cámaras, ¿puede ser? Sí, Betsy, por favor, profesor Carlos. Muy bien, ¿cómo están? Muy bien, profesora Betsy. Les voy a pedir que lo tengamos prendido, ya, nuestras cámaras. Y vamos a invitar a algunas personas para que hagan un comentario y si es que van a hacer alguna pregunta, tanto a Carlos como a Betsy, respecto a los temas que han abordado. ¿Ya? Yo les voy a pedir y les voy a cortar. Tenemos que ser, digamos, muy concretos, ¿sí? Yo voy a invitar primero a Fanny Castro. ¿Está ahí, por favor? Sí, profesor, buenas noches. ¿Cómo estás, Fanny? A ver si podrías hacer un comentario, no sé si a Carlos o a Betsy, ¿qué te pareció? ¿Cuál fue tu impresión? Y si hay alguna pregunta o comentario, de manera concreta, por favor. Ya, profesor. Bueno, yo le agradezco al profesor Carlos por la última resolución que nos ha informado. Creo que es algo muy importante en la que tenemos que estar el día de ahora más informados, ¿no? Bueno, lo que el profesor habló es acerca de lo que las condiciones favorables para los jóvenes y adultos. Una palabra que me gustó era el buen vivir, ¿no? Es decir, vivir en armonía con uno mismo, convivir en forma pacífica, con las personas o en su entorno familiar y con la comunidad y también social, ¿no? También vivir o convivir de una manera también respetuosa y armoniosa, ¿no? Como él también recalcó, dice que muchas veces se ve en el presente, solamente en el presente, no va más allá. Y creo que lo que tenemos que hacer hoy en día, no solamente nosotros, sino también los gobiernos, es de que también se proyecten hacia lo que viene, ¿no? En las necesidades fundamentales que tienen los jóvenes y adultos para que puedan lograr una educación y una educación de calidad. Creo que este curso es tan valioso y tan importante, y aún más con las exposiciones de mis colegas, creo que uno ha aprendido digamos, a intercambiar o a aprender más, ¿no?, de lo que viene a ser estas situaciones del aspecto educativo. Eso, muy bien, profesor. Fanny, muchas gracias. Paulina Yucra, ¿está por ahí? Erwin y colegas, buenas noches. Interesante, ¿no? Las exposiciones que han hecho los dos, y no he podido escuchar el inicio más bien, pero la segunda parte sí. Quisiera hacer una preguntita. Decía, ¿no?, de que en el campo, en los rurales, no hay forma de estudiar, creo que decía, ¿no? Para eso creo que están las cebas, ¿no? No sé cómo nosotros, cada uno de nosotros, donde hay cebas, creo que en el campo están. Eso nomás quería aclarar. A ver, profesor, muy bien. ¿A quién es la pregunta? ¿A Betsy o a Carlos? Me parece que a Betsy, ¿no? Porque Sí, la segunda parte. A ver, Betsy, ¿tienes algo que decir por ahí? Bien, maestro. Lo que yo trataba de decir es que no en todas las zonas rurales contamos con un EVA o un SEBA, ¿no? Más que todo en las zonas rurales se da más la educación básica regular. A eso me refería. Ah, muy bien. A ver, alguien que desee participar puede escribir en el chat, por favor. Yo quiero participar. A ver, para que, digamos, tengan una oportunidad. Algunas personas de manera voluntaria. Quien desee participar, escribe en este momento en el chat. Solamente en el chat. No habilitemos el micro. ¿Está bien? A ver, me parece que no hay nadie, no quieren preguntar. Entonces, bueno, yo voy a tener que comentar mientras alguien se anima. Bueno, Carlos, me parece interesante la exposición y la manera crítica como tú
digamos, interpretas el tema del alguien causai, ¿no? Del buen vivir, el tajizma, que le llaman, por ejemplo, los aguajún, el buen vivir. Una cosa es vivir bien y otra cosa es el buen vivir, ¿no es cierto? Donde, digamos, el hombre es parte de la naturaleza. No es que el hombre mira, digamos, desde afuera la naturaleza y la explota, ¿no? Y la tiene como un medio para su subsistencia, sino somos parte, digamos, de la naturaleza, sentimos con la naturaleza, con estos seres animados y no animados, etcétera, que seguramente tú muy bien lo conoces del buen vivir, pero creo que la perspectiva ahí en la exposición de César Picón no está asociado a ese buen vivir, que seguro tú manejas también, Carlos Sabrán, ¿no? Es otro buen vivir totalmente diferente, más parecido a un buen vivir de Amartya Sen, una economista que, digamos, tiene una perspectiva totalmente distinta al buen vivir, a ese alguien causa que, digamos, proponen, digamos, las poblaciones originarias de nuestro país. Pero sí me agrada algo interesante que tú manifestaste, ¿no? Que si bien el Estado obliga, pero el Estado en realidad también no nos está permitiendo instrumentalizar, ¿no? Es decir, no existen condiciones para que muchas de las personas puedan realmente educarse y de manera gratuita. Entonces, no existen esas condiciones. Hay digamos, un desnivel, ¿no? No todos tenemos las mismas facilidades, por ejemplo, como otras personas tienen, y creo que tú hayas acertado con bastante claridad. Es cierto que en realidad César Picón no se ha proyectado a todos estos cambios, pero algo que rescato ya, digamos, escuchando a la participación de Betsy, no sé qué opinas tú luego, Carlos, es que César nos dice que tenemos que trabajar desde una ofensiva intelectual. No sé si le escuchaste a Betsy, ¿no? Es decir, tenemos que posicionar también nuestros saberes, nuestros conocimientos, que de alguna manera también sean escuchados. Tenemos que trabajar esa pedagogía social, ¿no? Eso es lo que explica él. Por otro lado, tenemos que ser partícipes, es decir, tenemos que promover la participación. Nosotros tenemos que participar en todos los procesos de formulación de las políticas. No podemos estar ajenos a toda, digamos, esa construcción. Por ejemplo, ahora, ¿no? Que, digamos, hay una movilización que se está viviendo en el país, no podemos ser, digamos, ajenos a todo eso. Tenemos que, de alguna manera, responder, participar activamente, ¿no? Y por otro lado, también nos habla de cómo gestionar políticas si es que tenemos el espacio, ¿no? Para poder, digamos, empujar el tema de la atención a las personas jóvenes y adultas. Respecto a ese modelo que tú también lo has visto de manera crítica, Carlos, bueno, he tenido la oportunidad en el Ministerio de Educación. Las políticas hoy en día, o sea, técnicamente se están planteando que se deben implementar con modelos y formas de atención. Entonces, lo que tú, digamos, nos has compartido es un modelo de atención para los jóvenes y adultos. Es un modelo de atención que finalmente se va a circunscribir en la educación básica alternativa. Ese es un modelo de atención. Entonces, existen distintos modelos de atención. Por ejemplo, existe el modelo del servicio de educación intercultural bilingüe. Ese es otro modelo, ¿no? Existe el modelo de los centros rurales de formación en alternancia. Ese es otro modelo para los ámbitos rurales, para la secundaria rural. Entonces, como somos un país tan diverso, necesitamos tener modelos diferenciados. Por eso yo entiendo de que este modelo que ha salido específicamente, ¿no?, para el servicio educativo de personas adultas mayores, es un modelo más distinto al modelo que debe existir para jóvenes y adultos. Porque una cosa es el modelo para adultos mayores, lo que tú acabas de compartirnos, y otra cosa es el modelo para jóvenes y adultos, porque definitivamente tienen distintas perspectivas, ambos grupos. Y no sé, sobre eso, ¿qué opinas, Carlos? Para, digamos, ir cerrando y luego pasar con Betsy, ¿no? Profesor, pero mire, usted dice que nosotros debemos ser partícipes de esos cambios, pero es que no lo somos. Tampoco somos ajenos, pero no hay quien nos represente realmente en estos cambios. Mire, un ejemplo, hay grandes movilizaciones en el país. ¿Qué dicen nuestras autoridades? O sea, su ideología que tienen ellos está primando en vez de la gran mayoría.
sea, el Perú está retrocediendo, muy a pesar que hacemos manifestaciones y todo, no nos está quedando relegados. ¿De qué nos está sirviendo tanta manifestación, heridos, inclusive hasta ver muertos, si no nos dan ese espacio para ese cambio? O sea, nos ponen una pared y estamos luchando contra ese muro. O sea, mal haríamos decir que estamos participando. Somos parte, sí, pero no nos dejan. Hay esa muralla, ese bloque de hielo que no, y si nos escucharon ahí, y ahí quedó. ¿Y dónde está el cambio, profesor? ¿Qué hacemos contra este? Estamos luchando contra el sistema. Así es. Y usted sabe y luchar contra el sistema, imagínense, somos 33 millones de peruanos, y son 130 que están sentados allí. Y ese es el bloque que tenemos nosotros. ¿Qué hacer contra él? Esa es mi opinión, profesor. Me parece bien el tema de la participación que, digamos, nos planteaba Betsy, y que en realidad lo coloca César Picón. Esa participación tiene que ser acompañada, pues, de esa ofensiva intelectual, de lo que él habla, ¿no? Del conocimiento. O sea, tenemos que nosotros sembrar saberes, conocimientos en nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, por lo menos desde nuestras canteras, que son nuestras instituciones, tenemos que ir sembrando ese nuevo cambio, que es tan difícil, tan complejo, como tú muy bien lo has planteado, Abraham. Betsy, yo quería comentar algo interesante que tú has manifestado, que tiene que ver con esa gran escuela, que es el aprendizaje, ¿no? De la vida. Realmente la vida es todo un aprendizaje, y es algo que se rescata, digamos, en la educación básica alternativa. Me parece interesante que hayas tú ubicado, digamos, que el pasado hay que mirarlo de manera crítica, es cierto, es cierto. Entonces, en algún momento yo, digamos, analizaba que hay sociedades que renuevan porque miran su pasado, y hay sociedades que innovan porque miran el futuro, que es distinto. El que quiere renovar, mira el pasado, y el que quiere innovar, mira el futuro. Y bueno, el que mira el futuro siempre vive en una constante incertidumbre. Me parece interesante lo que tú has colocado. La interculturalidad crítica es algo que también la EPJA, digamos, está proponiendo, y es clave porque en el marco de la interculturalidad hay que visibilizar justamente las diferencias, ¿no? Algo vamos a hablar el día de hoy en la clase, y bueno, esas, digamos, esa relación que existe entre la educación, el empleo, el autoempleo, no estamos alejados de eso. Por eso que el Marco Nacional de Cualificaciones, como una herramienta, digamos, para más adelante va a ser, digamos, clave, como una herramienta, así como el currículo nacional que nos dice estas son las competencias que en la educación básica debemos desarrollar. Igual este Marco Nacional de Cualificaciones, ojalá que más adelante contribuya a la empleabilidad y al autoempleo. Algo que quisieras decir, Betsy, para cerrar, digamos, esta parte. Bien, maestro. Comparto con el maestro Carlos sus opiniones. La verdad es que como maestros y maestras desde nuestras aulas hacemos bastante, hacemos mucho, pero también nos sentimos muy frustrados cuando también no nos toman en cuenta, ¿no? Nuestras sugerencias o nuestras participaciones. Y bueno, pero eso tampoco no significa que tengamos que desanimarnos. La idea es continuar, ¿no? Continuar todo pensando en nuestros estudiantes de todas las modalidades, ¿no? Solo eso, maestro. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Abraham, muchísimas gracias, Betsy. Vamos a continuar con la sesión del día de hoy. Realmente les agradezco porque es a partir, digamos, de lo que ustedes exponen que todo el equipo que estamos en este momento escuchando podemos tener, digamos, un conocimiento mayor, podemos plantear preguntas, llevarnos, enriquecernos con vuestra información. Hoy vamos a hablar acerca de los enfoques de la EVA, de los enfoques, y ustedes ya han ido hablando de algunos enfoques, ¿sí? Ya han ido hablando de algunos enfoques. Entonces, voy a aprovechar, digamos, para silenciar un poco a Vladimir. Creo que también Edgar ahí tiene prendido el micro. Vamos entonces a iniciar con una pregunta. A ver, vamos a avanzar esta parte. ¿Qué enfoques se asumen para orientar en la EVA? A ver, yo les voy a enviar en este momento, al WhatsApp, un Mentimeter, ya un Mentimeter. A ver, tenemos que, digamos, aprender a utilizar este Mentimeter.
A ver, un momento, voy a copiar el link. Ok, ya lo tengo copiado el link. Y les voy a enviar este Mentimeter. Y lo único que ustedes tienen que hacer es responder. A ver, aquí está el Mentimeter. Háganle clic. Está en el WhatsApp del grupo de Eva. Está en el WhatsApp del grupo de Eva. Háganle clic y vamos a responder qué enfoques se asumen para orientar la EVA. Escribe tú todos los enfoques que consideres que se deben asumir para orientar la educación básica alternativa. A ver, comenzamos. Háganle clic, por favor, en ese WhatsApp y ahí le escribe. ¿Se puede? Me comentan, por favor, si están teniendo dificultades. Ah, interesante. Ya todos pueden ver mi pantalla. No sé si me puede alguien decir, ¿se ve mi pantalla? Sí, profesor. ¿Se ve la pregunta y lo que están escribiendo? Sí, profesor. Sí se ve la pregunta. Excelente, muy bien. Escriban. Alguien aquí ya puso inclusivo, reflexivo, crítico. Interesante ese enfoque. A ver, ¿qué más dicen? Escribamos ahí. Háganle clic, escriban y luego clic. Enter. A ver, vamos. Solamente hay una participación. ¿Qué pasó? Ajá, muy bien. Ahí está. Ya estamos teniendo mayor participación. Interesante. Ahora Sí. Muy bien. Muy bien, ahora se ve. Entonces, fíjense lo que ustedes, gracias a este Mentimeter, ustedes lo pueden utilizar también. Es decir, no solo estoy, digamos, capacitando en la especialización de EVA, sino que estamos también transfiriendo metodología a cada uno de ustedes. Y aquí hay varias ideas. Fíjense cómo se mueve, digamos, esas palabras, todo lo que están escribiendo. Y lo que tiene más peso ahí es el enfoque de derechos y el enfoque intercultural. ¿Se ve? Intercultural dice en el medio, enfoque de derechos, por ahí dicen el enfoque de bien común, vida ciudadana, crítico intercultural, enfoque de valores, hay un enfoque de desarrollo emocional, hay el enfoque transversal, el de igualdad de género, pero básicamente aquí quien tiene más peso es el intercultural. Me parece interesante, vamos a salir digamos, de este Mentimeter, ¿sí? Es para eso justamente este Mentimeter, para poder conocer qué enfoques se asumen para orientar la EVA, ¿no? Entonces ahorita, digamos, lo que está pesando más es el enfoque intercultural y el enfoque de derechos. Entonces vamos a ver, ¿no? Desde la EVA hay varios enfoques que vamos a asumir. Yo les había pedido a ustedes que lean la anterior clase una lectura. ¿Cómo se llamaba la lectura? ¿Quién me puede recordar? ¿Qué es un paradigma, análisis teórico, conceptual y psicolingüístico del término? Excelente, profesora Marilú. Usted misma, coméntenos, ¿qué es un paradigma, profesora? Un paradigma, tomando como referencia a Platón, Ya. es un modelo, una copia, un patrón, una muestra, un ejemplo a seguir, un referente, ¿no? Ya. Eso sería un paradigma. Excelente, profesora Marilú. Fíjense, cuando nosotros hablamos de enfoques, nos estamos refiriendo a esos paradigmas, son modelos. Algunos lo llaman, son los lentes con el cual miramos la realidad. Abraham, ahí quiero que tú me escuches. Tus lentes, Abraham, son distintos a los lentes de otras personas, porque miramos las cosas con distintos lentes. Entonces, un paradigma son los lentes con el cual miramos la realidad. Entonces, puede ser que, digamos, tu planteamiento puede ser crítico, cuestionador, problematizador, que me parece bien, porque yo también soy así, me agrada, digamos, esa mirada. Son paradigmas, es una manera de ver las cosas, son los lentes con el cual miras la realidad. No todos comparten nuestras miradas, no todos comparten nuestros lentes, pero nos ayuda, a ver, perdón, a ver ahí, alguien se está infiltrando, vamos a apagarle, muy bien. Entonces, los lentes, en otras palabras, los paradigmas o los enfoques, porque también, digamos, los enfoques son lentes con el cual miramos la realidad, nos ayudan, digamos, a filtrar mejor, a mirar mejor, con mayor precisión, la realidad, lo que se vive en el país. Entonces, para la educación básica alternativa,
aquí se proponen los siguientes enfoques. Uno de ellos tiene que ver con el enfoque intersectorial. Intersectorial. Me parece interesante lo que ustedes están comentando en el chat. Escriban nomás todo lo que dicen en el chat, como por ejemplo Fanny dice un paradigma, es un ejemplo, ¿sí? Un modelo, un punto de vista, como Zacarías nos dice que el paradigma no solo es el ejemplo o modelo, sino es algo perfecto, dice, digno de ser imitado. A ver, eso puede ser cuestionado, Zacarías, ¿me entiendes? Porque los modelos o los paradigmas tienen fecha de vencimiento. Puede ser que exista otro modelo que se imponga ante el modelo anterior. Entonces, lo puedo imitar en ese momento, pero más adelante de repente ese modelo ya no es. Hay otro modelo que se va a imponer. Entonces, pero qué interesante lo que ustedes comentan en el chat. Y aquí, en el marco de la EVA, se plantea los siguientes enfoques. Uno, el enfoque intersectorial. ¿Por qué la EVA tiene que tener este enfoque intersectorial? Porque estamos trabajando con adultos, con jóvenes, con adultos mayores, y desde la educación no podemos trabajar de manera solitaria. Necesitamos de otros sectores, ¿sí? Por ejemplo, el sector trabajo tiene que estar articulado a educación para poder atender a esta población, ¿sí? Tiene que articularse. El MIDIS o de repente otros sectores, digamos, intergubernamental también, ¿no es cierto? No solamente es el gobierno nacional, sino también el gobierno regional, los gobiernos locales. Es decir, la cooperación va a ser fundamental, ¿no? El trabajo interinstitucional también va a ser fundamental. Por ejemplo, estamos trabajando con los penales para poder formar a estos jóvenes que están limitados de su libertad. Entonces, necesariamente en la EVA tenemos que trabajar de manera intersectorial. Todos los sectores debemos de sumarnos para, digamos, proyectar la educación básica alternativa. No podemos mirarlo solo con los lentes de educación. Tenemos que mirarlo con otros lentes también de los demás sectores. Eso es clave para poder empujar la educación básica alternativa. Por otro lado, también nos hablan del enfoque de género. Es increíble, pero quienes más, digamos, estudian en la EVA, son varones que mujeres. Y muchas mujeres no estudian, no concluyen su educación básica por temor, por vergüenza, etcétera, porque simplemente ya se han hecho madres, ¿sí? Entonces tienen que atender al esposo, digamos, en una sociedad machista en el cual vivimos. Entonces tenemos que trabajar este enfoque de género en la educación básica alternativa porque queremos superar esa desigualdad. Tanto la mujer como el varón tenemos las mismas oportunidades. Entonces tenemos que modificar esas relaciones asimétricas que existen entre varones y mujeres y también erradicar toda violencia basada en género, tanto para la mujer como para el varón. Entonces, por lo tanto, aquí hay dos enfoques que estamos ya, digamos, conociendo para la educación básica alternativa, el intersectorial y el enfoque de género. Por otro lado, está el enfoque intercultural. Carlos Abraham, el profesor Abraham y Fanny también lo han planteado de alguna manera el intercultural, que implica construcción de una sociedad que valora la diversidad cultural. Somos un país diverso, ¿sí? Y tenemos que cuestionar todo tipo de discriminación desde la EVA, ¿sí? La discriminación que se da por factores culturales, muchas veces, ¿sí? Y vamos a ir comentando más adelante sobre este tema de la interculturalidad. Por otro lado, el enfoque intergeneracional. Fíjense, en la EVA conviven estudiantes de distintas generaciones. Muy bien podría ser un estudiante, su papá y su abuelo, que están, digamos, en un aula. Y eso le puede generar a estas generaciones ciertas controversias, ciertas rivalidades. Por lo tanto, en la EVA tengo que atender a ese tipo de población desde una mirada intergeneracional. Tenemos que reconocerlos como sujeto con capacidades a todos, ¿sí? Porque, digamos, desde las neurociencias, sinápticamente, todos seguimos aprendiendo, hasta los adultos mayores, y tenemos una capacidad increíble de comprender. Incluso los adultos mayores tienen una capacidad increíble
para poder comprender, a diferencia de los jóvenes. Por eso tenemos que reconocernos como sujetos con capacidades, con fortalezas, para el beneficio del presente, del futuro, de toda la sociedad, enfatizando ese consenso que tiene que haber entre nuestras generaciones, ese diálogo intergeneracional para la EVA es clave, es clave. Por otro lado, también ustedes han mencionado el enfoque de derechos. Es fundamental el enfoque de derechos porque es un derecho la educación que tiene, digamos, toda persona de la educación básica. Ese joven, ese adulto mayor, tiene derechos, se le tiene que reconocer, ¿no? A este adulto de igual, con la misma dignidad que todos los seres humanos. Entonces ahí tenemos que establecer relaciones de equidad y de igualdad de oportunidades también desde este enfoque de derechos. Y fíjense, hay un último enfoque que se plantea aquí, que es el enfoque de las trayectorias educativas. Ya lo ha planteado el proyecto educativo nacional y tenemos que asumirlo. No sé si ese modelo que se está planteando, por ejemplo, para la educación de adultos mayores, ya reconoce las trayectorias educativas, pero tenemos que ir asumiendo de que es clave, digamos, conocer la trayectoria educativa de estas, digamos, personas que tienen que formarse, tienen una amplia experiencia. Entonces la trayectoria educativa está centrada en la persona y en el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Vamos a seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, la experiencia de aprender se da durante todos los ciclos de vida, en distintos espacios en los que desarrollamos, digamos, nuestras vidas cotidianas. Entonces, aquí les planteamos estos 6 enfoques. Obviamente, no son los únicos, hay muchos más enfoques. Son, digamos, los enfoques que van a resaltar y quiero con ustedes aquí, en el marco de estos enfoques, porque hay que hablar, digamos, de cada uno de estos, vamos a resaltar este enfoque intercultural, ¿ok? Vamos a hablar el día de hoy del enfoque intercultural, digamos, tomando como referencia lo que decía la EPJA, tenemos que trabajar la interculturalidad crítica. Entonces, el día de hoy voy a explicar un poco sobre este enfoque, qué se viene haciendo respecto al enfoque intercultural en el país. Y quiero iniciar con lo que ya decía Abraham y también lo que ya nos comentaba Betsy. ¿Somos un país intercultural? La pregunta es, ¿somos un país intercultural? ¿Qué me pueden decir en el chat? A ver, escribimos en el chat. ¿Realmente somos un país intercultural? ¿Qué dicen? A ver, todos en el chat. Quiero ver el chat. ¿Qué dicen en el chat? ¿Somos un país intercultural? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Somos? Díganme, a ver, ¿somos un país intercultural? Comenzamos a escribir en el chat. Tenemos que participar, por favor. Esta es una manera de participar también en el chat. No necesariamente tenemos que hablar. A ver, quiero saber si somos, dice Valerio, ¿ok? Sonia dice, sí somos un país intercultural porque hay diferentes culturas. A ver, el Yachachi dice, sí somos un país intercultural. Germán dice, sí, cada región tenemos diferentes costumbres, ¿ok? Denver, ¿qué dice? Por supuesto, por la variedad de las tradiciones somos un país intercultural. Carlos Abrán, sí somos. Zacarías, sí somos un país. Definitivamente dentro de nuestro país encontramos diferentes. Wilber, Daniel, bueno, todos acaban de decir, por ahí no he visto a nadie que diga lo contrario, ¿ya? Que somos un país intercultural. Pero yo les voy a dar hoy una mala noticia. No somos, pues, un país intercultural. Eso es falso. Eso es falso. No nos engañemos. Así voy a ser crítico, así como Abraham, ¿ok? No somos todavía un país intercultural. Somos un país diverso. Totalmente. A ver, un momentito. A ver, alguien está ahí. Sarita, te voy a silenciar. Paulina, también te voy a silenciar. Disculpen, por favor. A ver. Uy, qué difícil es silenciar a Sarita. No sé qué ha pasado ahí. Sarita, ¿puedes apagar, por favor, tu micro? Sarita Salazar. A ver, Sarita Salazar, ¿puede apagar su micro, por favor?
A ver, aquí ojalá que, bueno, les comento, no somos aún un país intercultural, estamos encaminados a ser un país intercultural, pero sí somos un país de diversidad cultural, ¿ok? Ese es distinto. Somos un país donde existe una diversidad cultural, pero aún no somos un país intercultural, porque la interculturalidad, miren, miren lo que estoy haciendo con mi mano, la intercultura, entre culturas, ¿no es cierto? Aún estamos en un proceso, estamos encaminados a ser un país intercultural, estamos encaminados, o sea, no podemos engañarnos. Y yo les voy a comentar por qué. A ver, pero ahí el chat me están bombardeando. Ajá, en el chat dice, somos un país multicultural, interesante. No, porque no hay conciencia de ello. Pues bien, los peruanos valoran las diferentes expresiones. Cada región del país no conoce las costumbres. Es cierto. En el contexto de la realidad peruana caracterizado por la diversidad, somos pluricultural con la gran diversidad. Excelente. Muy bien, me parece que ya están reaccionando de otra manera. Es cierto, somos un país multicultural porque hay múltiples culturas que se relacionan, donde tienen, digamos, como referente el respeto, pero no somos aún un país intercultural. Y a ver, vamos a conversar de esto, luego vamos a opinar, ¿ya? Les quiero comentar lo siguiente. Esta es la realidad de nuestro país. En nuestro país existen distintos pueblos originarios, existe una diversidad, ¿sí? Existe una diversidad interesante. Y esta diversidad muchas veces se ha visto como un problema, no como una oportunidad. Y eso lo vamos el día de hoy a comentar con ustedes. Se tiene ya una política de educación intercultural para todos, la EIT. Este es un decreto supremo número 6 del 2016 que aprueba la política sectorial de educación intercultural y educación intercultural bilingüe. Pero vamos a hablar acerca de la EIT, de la educación intercultural. Sí, desde la educación se viene promoviendo la interculturalidad. Desde salud también se está promoviendo la interculturalidad. Hay incluso por ahí, me parece, un viceministerio de salud intercultural. Bueno, hay, digamos, algunas ideas, digamos, algunas políticas y algunas acciones que se han venido promoviendo, y el más potente, me parece que ha sido de la educación intercultural, que lo ha promovido el Ministerio de Educación, donde se plantea la educación intercultural para todos, que es básicamente el tratamiento pedagógico de la diversidad en el sistema educativo. Es decir, si yo soy profesor de la EVA, tengo que hacer un tratamiento pedagógico a las acciones pedagógicas que desarrollo con mis estudiantes. No puedo enseñar un solo saber, tengo que enseñar dos saberes. Iskai Achay, dos saberes, porque ser intercultural implica conocer los saberes tradicionales, pero también los saberes científicos. Por ejemplo, para esto de la pandemia, muchos de ustedes han estado tomando sus pastillitas, ¿sí? Porque científicamente nos decían que tal pastilla deberíamos de tomar. Pero otros hemos estado con la miel, ¿sí? Hemos estado con el eucalipto, saumeándonos, porque son saberes ancestrales. Es decir, si realmente queremos ser interculturales, esa debe ser la manera, digamos, de educar a los estudiantes. Hacer conocer los saberes ancestrales, y no solamente estamos hablando de saberes, porque hay muchas cosas más. Saberes ancestrales versus los saberes científicos. Y muchas veces estos saberes científicos son más hegemónicos y están por encima de estos saberes tradicionales que se están perdiendo. Por lo tanto, desde una mirada intercultural, tenemos que tratar pedagógicamente la diversidad. A esto se llama el diálogo de saberes. El diálogo de saberes. Una herramienta fundamental pedagógicamente para poder trabajar la interculturalidad es el diálogo de saberes. Los saberes deben dialogar, ¿ok? Eso es clave, eso es fundamental. Tenemos medicina tradicional, prácticas ancestrales en todo sentido, incluso desde los valores, ¿sí? Desde los valores que rescatamos, el valor de la reciprocidad, el valor de la complementariedad.
Hay valores como, por ejemplo, el AINI, es la expresión del trabajo colectivo, en comunidad, y no de manera individual. Entonces, todo eso debemos tomarlo en consideración a nivel pedagógico, y eso se tiene que incorporar no solamente en la educación básica alternativa, también en la educación básica regular, ¿ok? Entonces, la EIT es el tratamiento de la diversidad del sistema educativo. Pero quiero continuar. La diversidad, ¿qué es la diversidad? La diversidad, pues, es la variabilidad y la pluralidad de diferentes elementos que existen en la naturaleza y en el cosmos, ¿sí? La diversidad está asociada, por ejemplo, a la biodiversidad, a la diversidad cultural. Fíjense, vamos a hablar aquí de la diversidad. Existe 11 ecorregiones que tenemos en el país. Es una parte de la diversidad. Tenemos 84 zonas de vida. Es parte de la diversidad. 28 climas. Es parte de la diversidad. 4.500 especies de plantas. Qué increíble, qué rico es nuestro país. Es parte de la diversidad. 55 razas de maíz nativo en el Perú. 3.500 variedades de papa. Ustedes han comido la papa peruanita, la compis, la papa guairo, la papa micaela, el cacho de buey, la papa lombriz. Hay una variedad, ¿no es cierto? Es interesante. Somos un país diverso y esa diversidad se ha visto como un problema y hoy lo vamos a explicar. No se ha visto como una oportunidad. Por eso es que no somos un país intercultural aún, porque muchos vemos la diversidad como un problema. Queremos homogenizar en la educación y no queremos mirar la diversidad. Por eso, cuando hablamos de modelos, tienen que existir distintos modelos de la educación y formas de atención diversos. No puede existir un solo modelo, tiene que haber diversos modelos. ¿Por qué? Porque somos diversos. No nos pueden atender de la misma manera a todos, no puede ser plano para todos. A todos nos enseñan en castellano, no puede ser. Tiene que haber diversidad. Por lo tanto, la clave y la oportunidad, primero, para poder ser interculturales, es reconocer que somos diversos. Si tú no reconoces que eres diverso, entonces no puedes ser intercultural. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos diferentes, que pienso distinto a lo que tú piensas. A ver, me parece que alguien ha abierto el micro, le voy a apagar. Uy, ya, muy bien. Entonces, continuamos. Esta diversidad cultural, fíjense, existen varios pueblos, Cashinagua, Sharanagua, el pueblo Ticuna, Quechua, una variedad del quechua collao, el quechua chanca, el quechua del centro del Perú, el quichua de Lamas, el quichua también que está, digamos, por Iquitos. Tenemos a xánicas, shipibos, ¿no? Es decir, somos pues una diversidad cultural con distintas tradiciones, costumbres, rituales, saberes. Todo eso se tiene que rescatar para nuestros aprendizajes pedagógicamente. Todo esto tenemos que abordarlo, porque tenemos que reconocer que somos diversos y en la diversidad podemos unirnos. Fíjense. Entonces, como país multicultural, un país multicultural reconoce esa diversidad cultural. Sí podemos decir que somos un país multicultural, eso sí, pero estamos encaminados a ese país, digamos, intercultural. En un país multicultural nos reconocemos que somos diferentes. Tú sabes que hay un quechua, tú sabes que hay un shipibo, tú sabes cuando te vas por el río de Pangoa están los ashánicas, o tú te vas por el Marañón, ahí están los aguacún, o te vas de repente por el Cusco, ahí están los quechuas, o te vas a ir, digamos, por el Manu, ahí están los jarambuk. Entonces somos diversos, los reconocemos. Existe una multiculturalidad en nuestro país, pero el tema de la interculturalidad pasa primero por ese encuentro, por esa relación entre las culturas, ¿sí? Eso es lo primero, lo primero. A ver, pero vamos a continuar. Existen muchos autores, ¿sí? Y por ejemplo, Tubino es una persona que nos habla de la interculturalidad y él nos plantea, por ejemplo, que existe la interculturalidad de hecho, ¿sí? Es decir, Tubino nos plantea de cómo son las relaciones entre las culturas actualmente. A ver, en el hecho, en la acción, ¿cómo son?
¿Son, digamos, simétricas o son asimétricas? Muchos de ustedes seguro van a responder, son asimétricas. No son simétricas, pues. Esa es la interculturalidad de hecho. ¿Cómo son las relaciones entre las culturas actualmente? A ver, cuando los vemos a los aguajún que salieron para el baguazo, ¿cómo los ves tú? ¿Cómo son las relaciones, digamos, entre los aguajún y los mestizos? ¿Son simétricas? Entonces, Tubino nos dice, tenemos que reflexionar acerca de esa interculturalidad de hecho. Actualmente hay una interculturalidad de hecho. Cómo vivimos, hay discriminación, ¿sí? Hay racismo, sigue existiendo la discriminación, sigue existiendo el racismo. Pero por otro lado hay una interculturalidad como proyecto. Es decir, aún todavía no somos un país intercultural, pero sí hay un proyecto de intercultural. ¿Cómo deberían ser las relaciones de las culturas? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debe ser? Lo ideal nos plantea también Tubino. Por otro lado, Tubino nos habla de que existe una interculturalidad funcional, en donde, digamos, cuando explicamos, decimos, bueno, la interculturalidad es el diálogo, pues, ¿no? El diálogo entre las culturas. El hecho ya, bueno, yo como mi cuy, pues, ¿no? Ya soy intercultural y cuando voy a la selva, como mi tacacho con cecina y cuando me voy al norte, mi seco de chabelo. Entonces ya soy intercultural. Esa es una interculturalidad funcional, ¿sí? Pero no es una interculturalidad crítica, porque desde una interculturalidad crítica tenemos que visibilizar la discriminación. Somos un país discriminador, donde hay desigualdades y tenemos que superar esa discriminación. Por lo tanto, aquí tenemos que asumir algo. Vamos a empujar el enfoque intercultural, pero desde una perspectiva crítica, cuestionadora, problematizadora. Tenemos que visibilizar las diferencias. Les cuento lo siguiente. Una vez vi una discusión entre mujeres, ¿ya? Y una de las mujeres le decía a la otra mujer, ¿no? Van a disculparme las damas que están aquí. Le decía, esta chola, chola, le decía. Y la otra mujer le responde, y tú serás cholita, cholita. Y la otra le dice, entonces tú serás cholaza, cholaza, le dice. Y la otra le responde, y tú serás cholona, cholona. Fíjense, hasta hay categorías de cholo. Cholo, cholito, cholaza, cholona. Fíjense, entre nosotros existe discriminación, racismo, y nosotros mismos categorizamos las palabras. ¿Qué quiere decir esto? Por decirle cholona, la otra es mejor. Por decirle cholaza, la otra es mejor. Entonces, fíjense, ese es nuestro país. Esa es la realidad, esa es la interculturalidad de hecho. Por lo tanto, aún la interculturalidad de nuestro país está como un proyecto, como un proyecto. Por lo tanto, tenemos que asumir esa interculturalidad crítica. Tenemos que cuestionar, tenemos que explicar esto que les estoy indicando a ustedes para poder asumir realmente una interculturalidad en nuestra tarea como maestros en la sociedad. Fíjense, vamos a hablar de la diversidad como un problema. Miren, ¿por qué la diversidad se entiende como un problema, como un círculo vicioso? Porque algunos sienten que, caramba, esa diversidad es un problema, una desgracia. ¿Cómo no hemos sido todos igualitos en el Perú para que no haya problemas? Ya están reclamando los aguajún, los quechuas también ya están reclamando. Es decir, hay personas que no les gusta la diversidad y sienten que la diversidad es un problema. No miran la diversidad como una oportunidad, para nada. Existe políticos incluso que miran esa diversidad como un problema. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que actuar, ¿sí? Tenemos que actuar con inteligencia. No puede ser que la diversidad sea como un problema, como un círculo vicioso. Fíjense, partimos de la multiculturalidad. El punto de partida es la multiculturalidad, porque somos multiculturales, es decir, diversos culturalmente. Pero ¿qué sucede? Si la diversidad se entiende como un problema, entonces tenemos un paradigma etnocéntrico. Etnocéntrico. Es decir, tú crees que tienes la razón. ¿Me dejo entender? Porque desde una mirada etnocéntrica, yo puedo decir, esto es así y así va a ser.
entonces me voy a imponer, voy a ser vertical. Las personas que tienen un paradigma etnocéntrico son verticales, ¿sí? Un paradigma que no quiere cambiar, se imponen, ¿sí? Por ejemplo, esta gestión actual políticamente que estamos viviendo en el país es etnocéntrica. El Congreso se está imponiendo. Por lo tanto, ese es un paradigma etnocéntrico, porque ellos creen que tienen la razón. Entonces, es etnocéntrico, porque va por encima de tu pensamiento. Te dice, lo demás no sirve. No, no hay movilización en el país, no hay movilización, no hay ninguna movilización. Son el Movadep, son los terroristas. No, no, no. No es la población, son los terroristas los que salen. Ese es el paradigma etnocéntrico, ¿sí? Donde uno cree que tiene la razón y los demás no tienen la razón. Ese es un paradigma etnocéntrico, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando hay un paradigma etnocéntrico? Hay relaciones jerárquicas de poder. Claro, pues, yo me siento mejor, pues, ¿no? Como tengo mi paradigma etnocéntrico, soy mejor que tú, ¿sí? Yo soy mejor que tú, pues yo me he visto mejor, yo tengo plata, pues, ¿no es cierto? Entonces, las relaciones jerárquicas comienzan a crecer, ¿sí? Y como hay relaciones jerárquicas de poder, porque no todos estamos, digamos, en un mismo nivel, estamos en función de jerarquías, ¿qué pasa? Hay una violencia estructural. Y eso es lo que existe. Cuando la diversidad se entiende como un problema, hay violencia estructural y lo estamos viviendo. Hay estereotipos, se generan estereotipos. El estereotipo es como un modelo que dice, no, no, cuando por ejemplo, una mujer, ¿no es cierto?, es maltratada por su pareja, la mujer le denuncia a su pareja. ¿Y saben qué le dicen los policías? Seguro estará saliendo pues con ropa corta. Seguro le habrás hecho renegar. Son estereotipos que se tienen contra la mujer. Entonces, la violencia genera estereotipos, modelos mentales, ¿sí? Eso es increíble, pero esa es la realidad en nuestro país, ¿sí? Por ejemplo, decimos, en la Amazonía no piensan mucho. Esa concepción es un estereotipo. ¿Cómo podemos tener esa mirada? Hay estereotipos que alimentan justamente esa violencia, ¿no? Hay prejuicios, se naturalizan los prejuicios, ¿sí? Entonces, si hay un prejuicio que se naturaliza, es normal. Es normal que te pegue tu esposo y tú no denuncies. Es normal, se naturaliza, producto de los estereotipos. Y no denuncias, ¿por qué? Porque vas a decir, ¿qué me van a decir mis amigas? ¿Qué me van a decir los vecinos? ¿Qué van a decir? Ya pues se naturalizó, es un prejuicio que se naturaliza, producto de esa diversidad como un problema. Entonces nace el racismo, la discriminación, y hay discriminación acumulada, les comento. Existe la discriminación acumulada. No solamente te discriminan porque eres feo, ¿sí? Ahora para los varones, ¿ya? No solamente para las chicas. No solo a los varones nos discriminan porque somos feos, no. Nos discriminan porque no tenemos plata. Encima, somos feos, no tenemos plata. Encima somos chatos, no somos altos. Mira, ya son 3 tipos. Nos discriminan porque somos feos, no tenemos plata, somos chatos. Y encima, fíjense, yo lo he vivido, nos discriminan porque somos profesores. Es increíble, pero por ejemplo, una chiquilla que está estudiando economía, administración, no se va a casar con un profesor. Es difícil, lo discrimina. Ella está mirando a un médico, a un ingeniero. Es increíble. Es más, las mamás le dicen, hija, cuidado que te metas con un profesor. Cuidado que te metas con un policía, mira a un médico, a un ingeniero. Existe esa discriminación. Nosotros lo reproducimos. Tú mismo te estás dando cuenta y seguro estás analizando, nosotros somos parte del problema. Nosotros somos los que estamos reproduciendo el racismo, la discriminación acumulada y tenemos que darnos cuenta. No son los otros, somos nosotros. Nosotros tenemos que mirarnos primero. Producto de esa diversidad como problema, existe todo esto. ¿Qué más? Entonces hay brechas. Obviamente va a haber brechas. Si hay racismo, discriminación y brechas de desigualdad, finalmente hay exclusión, pues te excluyo, ¿ya?
Entonces, nuevamente esto se convierte en un círculo vicioso. Este es un famoso círculo vicioso cuando miramos la diversidad como un problema. Y ahora, ¿qué pasa desde la educación? Les comento, desde la educación, ¿qué sucede? Como tenemos, digamos, una mirada de exclusión social, no queremos atender la diversidad y tenemos un paradigma etnocéntrico, entonces, ¿qué pasa? El sistema educativo es homogenizante, colonizador. A todos tenemos que enseñarles por igual. Que desaparezcan las instituciones unidocentes y multigrados del país. ¿Por qué no se van a una institución polidocente? ¿Qué hacen viviendo en el cerro? Que bajen a la ciudad. Es increíble ese tipo de pensamiento, pero muchas veces el sistema educativo es homogenizante y colonizador cuando miramos desde una diversidad como un problema. ¿Ok? ¿Y esto qué pasa? Reproduce una educación monocultural. Si el sistema es homogenizante, entonces la educación debe ser monocultural, pues, porque todos somos igualitos, ¿no? Y es que hay países donde la educación es monocultural porque existe una sola cultura. Han desaparecido a sus pueblos ancestrales. Entonces no se toma en cuenta la diversidad, entonces la educación es monocultural. Y nuevamente se reproduce el paradigma etnocéntrico. Entonces, este es un círculo vicioso. Y eso lo tenemos nosotros que cuestionar desde una mirada intercultural crítica. ¿Sí? Cuando uno mira con los lentes de la interculturalidad crítica, visibiliza la diferencia. Finalmente, ¿cuál es la diferencia? Pues, soy cholo y ¿qué? Pues, soy cholo y me gusta pues ser cholo. ¿Sí? Porque yo he visto algunas discusiones, ¿sabes qué? Anda, come tu papa. ¿Y sabes qué le responde la otra? Anda, come tu yuca. Entonces, fíjense, nosotros mismos reproducimos ese racismo, ¿ya? Esa discriminación y tenemos que ser conscientes. A ver, por otro lado, la diversidad como potencialidad, fíjense, esto es lo ideal, esto es lo que queremos, esto es lo que ustedes tienen que promover desde una mirada crítica, tienen que promover desde la EVA o desde la educación donde se ubican. Vamos a partir nuevamente desde un paradigma intercultural. No podemos partir, digamos, desde un paradigma etnocéntrico. El paradigma etnocéntrico es vertical, a diferencia de un paradigma intercultural crítico y transformador, porque lo que queremos es transformar. Fíjense, con un paradigma de la interculturalidad, ¿qué esperamos? Que las relaciones no sean jerárquicas. Queremos relaciones más horizontales de poder, ¿no? Es ideal. Muchos dirán aquí, uy, está hablando con el corazón, con la emoción. Pero es que así tenemos, digamos, que plantearlo la diversidad como una potencialidad. Esas relaciones horizontales de poder, ¿qué podrían generar? La paz estructural, la afirmación de la identidad, ¿sí? Por ejemplo, yo soy cusqueño, a mí me encanta mi chiriuchu, ¿sí? Pero como he vivido también en la Amazonía, me encanta, por ejemplo, el juane, ¿sí? Me encanta, por ejemplo, el inguiri con su caldito, el inchicapi, porque me encanta, he vivido en distintos ámbitos del país, por lo tanto, tengo que afirmarme primero porque me siento cusqueño, me reconozco con esa identidad de cusqueño, me afirmo que soy cusqueño, pero si ya me puedo afirmar y me reconozco sin, digamos, sin vergüenza, que me encanta mi guayno, por ejemplo, mi guayno cusqueño, mis campesinos, que me agrada, ¿no? Entonces, si yo me afirmo, entonces recién puedo reconocer al otro. ¿Cómo voy a reconocer al otro si tú mismo no te reconoces? Lo primero, desde un enfoque interculturalidad, es tu afirmación como persona, ¿sí? ¿Qué comes? ¿Cómo te vistes? ¿Qué te gusta? ¿Qué bailas? ¿Sí? Tu afirmación es fundamental. Entonces, con tu afirmación recién puedes ingresar al diálogo. Hay diálogo intercultural. Porque tú, ¿qué llevas pues para el diálogo? Tú, tu identidad, eso es la que compartes con los demás, tu identidad. Entonces, generas el diálogo a partir de tu afirmación. Y no solamente eso, no solo es el diálogo intercultural, tenemos que hacer práctica intercultural, colegas. La práctica es fundamental. No puede ser que a tus hijos, en vez de invitarles o prepararles esas comidas tan ricas como el tocosh del centro,
les estés invitando a comer pollo todos los días. Te encanta el chifa y el pollo, ¿sí o no? No me vas a dejar mentir. Chifa, chifa, pollo, pollo. Comienza a preparar tus alimentos ancestrales. ¿Dónde está? Tu quinoa, tu trigo. A mí me encanta, por ejemplo, toda esa comida y hago preparar todo eso. Eso es práctica intercultural. Si no hay práctica intercultural, entonces, ¿de qué interculturalidad estamos hablando? Todo será discurso. La idea no es que sea discurso, tiene que ser práctico. ¿Tú de dónde eres? Ahí tienes que valorar tu comida, tienes que compartir tu comida, hay que enseñar a nuestros hijos y hay que enseñar al entorno. Eso hay que valorar. Es decir, me afirmo, luego dialogo y luego hago práctica. La práctica es la virtud, es el hábito, la práctica. Entonces, con la práctica podemos enriquecer a nuestros pueblos, ¿sí? Tú que estás mirándome de Cajamarca de repente, o me estás mirando de Huánuco, ¿sí? Enriquecemos a nuestros pueblos. Por ejemplo, yo recuerdo cuando viví en Huánuco, me gustaba un grupo que se llamaba Pata Amarilla. Pata Amarilla, que es de los chupachos de Huánuco, esas culturas ancestrales, de los Panatagua. Les puedo contar la historia de Huánuco, porque yo conozco la historia de Huánuco más que un huanuqueño. Pero fíjense, cuando llevo la música de los Pata Amarilla a Cusco, a mi familia no les gustaba la música. Decían, esa música, ¿qué pasa? Te has guanuqueñizado, porque los cusqueños son así, pues bien cerrados son. Yo soy cusqueño, lo sé. Son cerrados, no querían esa música de Pata Amarilla hasta que les agradó. Poco a poco les agradó. Entonces, miren, qué interesante es cuando haces práctica intercultural, se enriquecen pues los aportes de los pueblos, se enriquecen los saberes, ¿ok? Entonces, hay un tratamiento equitativo cuando hay diversidad, digamos, cuando esta diversidad la asumimos como una potencialidad. Hay igualdad de oportunidades para todos, hay cierre de brechas, ¿sí? Por lo tanto, en la educación, si nuestro paradigma es intercultural, entonces el sistema educativo no puede ser homogéneo, tiene que ser heterogéneo, porque tiene que atender a la diversidad. Así tiene que ser la educación en el país, heterogénea. Por lo tanto, tenemos que asumir una educación intercultural. No puede ser una educación monocultural, tiene que ser intercultural. Y esto va a ser un círculo, ya no vicioso, sino un círculo virtuoso, ¿sí? Si es que asumimos el paradigma, digamos, de la interculturalidad. Me agrada realmente el tema de la interculturalidad, lo llevo en las venas, el tema de la interculturalidad, por eso les explico con esta vehemencia a cada uno de ustedes, porque es clave que ustedes el tema de la interculturalidad siembren en su práctica pedagógica y no se olviden, no solamente es afirmarnos culturalmente, no basta, no solo es el diálogo, ¿me entiende? El discurso, la cháchara, porque algunos hablamos nomás, pero no hay práctica interculturalidad. Tenemos que ser prácticos, en la práctica tenemos que llevar la interculturalidad. Entonces, esto es lo que yo les quería compartir respecto a la interculturalidad. Entonces, cuando la educación intercultural para todos se reconoce, lo adaptamos para nuestra práctica pedagógica, porque la EIT, la educación intercultural para todos, la EIT, es el tratamiento pedagógico de la diversidad en el sistema educativo. ¿Cómo? ¿Qué implica la EIT? Uno, eso tienen que aprender ustedes. Uno, primero, afirmarnos de lo propio. Afírmate de lo propio. ¿Cómo te gusta a ti la música? ¿Con tu violín? ¿Con tu arpa? ¿Con tu mandolina? ¿O con tu guitarra? Depende en qué contexto te encuentras, ¿no es cierto? La afirmación de lo propio es fundamental. Primero me afirmo. Cuando uno se afirma, se reconoce. Yo soy quechua, yo soy andino, yo soy amazónico, te reconozco, yo soy afro, ¿sí? Yo soy de la costa, te reconoces. Tu afirmación es fundamental. Y luego que te afirmes, recién puedes relacionarte con el otro. A eso se llama la otraedad. Te relacionas con el otro. ¿Por qué? Vas a relacionarte con el otro a partir de tu identidad, a partir de tu afirmación. Y si ya puedes relacionarte con el otro, ya puede haber diálogo de saberes. Diálogo de saberes. Es decir, ya puedo compartir mis saberes con los tuyos.
y también con los saberes globales, con los saberes científicos. Y finalmente podemos convivir, porque es la clave. La convivencia es fundamental, porque con la convivencia nos conocemos. Y no es la convivencia desde una mirada etnocéntrica, porque hay personas que quieren imponer sus prácticas en su casa. Por ejemplo, hay esposos que quieren que su esposa todos los días le prepare su comida en la mañana, ¿sí? Te exige todavía, prepárame mi comida. ¿Por qué, pues? ¿Por qué? ¿Qué te parece si el lunes tomamos chocolate? Pero el chocolate no me gusta. Toma, pues, aprende, pues, sé intercultural, aprende a tomar chocolate. El día martes tu comida, el lunes chocolate, es decir, tenemos que ponernos de acuerdo para convivir. Eso es una práctica intercultural. Y muchas veces imponemos. Y no se trata de imponer, por eso les digo. La práctica es fundamental y finalmente se va a cerrar con una convivencia, ¿ok? Entonces, ya he hablado mucho, me he emocionado demasiado y aquí les quiero plantear una pregunta en el Mentimeter para que ya no siga hablando, porque puedo seguir hablando y no quiero emocionarme demasiado. A ver, entonces, les voy a enviar al WhatsApp, a ver, un momento, les voy a enviar un link y ustedes van a responder. Les voy a enviar al WhatsApp un link, ¿ok? Un link. A ver, yo sé que ustedes me están escuchando. Les voy a enviar un link. Van a hacer clic en ese link, ¿ya? Van a hacer clic y van a responder. ¿Se debe incorporar el enfoque intercultural en la EVA? ¿Por qué? A ver, respondan. Ahora les toca a ustedes responder. Pero en el Mentimeter, háganle clic ahí en ese Mentimeter y la pregunta es, ¿se debe incorporar el enfoque intercultural en la EVA? ¿Por qué? A ver, escriban, vamos. Escriban, les digo, la respuesta. Si se debe incorporar el enfoque intercultural, ¿por qué? Díganme el por qué. Ya les he explicado sobre la interculturalidad. Muy bien, sí, porque los saberes se comparten. Excelente, ¿qué más? Seguimos escribiendo. Sin miedo, sin vergüenza, ¿ok? Seguimos escribiendo. ¿Qué más? Muy bien, sí, porque debemos valorar primero lo nuestro. Excelente. Ya, primero lo nuestro, después valorar a los demás. Está bien, interesante. ¿Qué más? ¿Por qué se debe incorporar el enfoque intercultural en la EVA? Sí, para un mejor aprendizaje. Interesante. Sí, porque vamos a enseñar, en diferentes lugares. Sí, porque debemos aprendernos a valorarnos. Sí, porque se debe dar la oportunidad a todos. Sí, para mejorar nuestras formas de comunicación y calidad de vida. Excelente. ¿Qué más? A ver, escriban. Creo que no quieren escribir, solo 9 personas han participado. Sí, porque se tendría una mejor comunicación, etcétera, excelente. Sí, porque todo aprendizaje debe ser en nuestro idioma materno, excelente. Sí, se debe incorporar y valorar y conocer nuestra cultura. Sí, se debe incorporar porque como seres humanos vivimos en una sociedad heterogénea y debemos respetar a cada persona con sus propias costumbres. Sí, porque necesitamos reconocernos que somos parte de una cultura e intercambiar experiencias. Sí, debemos valorar lo nuestro y no perder nuestras costumbres. Sí, porque se tiene estudiantes de pluriculturalidad, está bien. Sí, porque se debe dar oportunidad a todos y también valorar lo nuestro. Claro que se debe incorporar la interculturalidad porque se respondería a la diversidad. Interesante. Me agrada todas las respuestas. Voy a salir de aquí. Voy a salir y muy bien. A ver, voy a salir. A ver. Muy bien. Solo quisiera que en este momento, en este momento voy a abrir el micro, ¿ya? Los que deseen participar, solamente 2 personas. Me gustaría que participe una mujer y un varón. Su comentario de lo que hemos explicado, su comentario. Me digan en el chat, yo quiero participar. En el chat, el primero que escriba, una mujer y un varón, ¿ok? Por favor. Tiene que haber equidad, pues, ¿no es cierto? El enfoque de género tenemos que aplicar también en estos procesos de enseñanza, ¿ok? ¿Quién desea participar respecto a toda esta exposición del enfoque intercultural? Ya, Valerio, el varón, mujer, ¿quién? ¿Quién va a participar? Muy bien. A ver, Clara Luz, excelente, suficiente. A ver,
Abrimos el micro a Valerio. Valerio, por favor, coméntanos. Eh, si bien es cierto que hemos tratado el día de hoy un buen tema y de acuerdo a eso también nuestra perspectiva se va viendo mucho más, ¿no? Y es a partir de ahí que debemos de analizar que en estos últimos años ha habido pues un crecimiento económico, ¿no? Más no un desarrollo económico. Es por eso que hay grandes brechas, ¿no? En educación, salud, y es por eso que el gobierno está impulsando nuevas políticas de educación en EVA, y es más, ahora como compartió nuestro compañero hace momentos, ¿no? Nuevo decreto que es lo que está saliendo. Y eso creo que está favoreciendo a que se pueda incluir o destinar un presupuesto mucho más para que se pueda desarrollar. Excelente, Valerio. Gracias por tu participación. Invitamos a Clara Luz, por favor. Habilita el micro. Buenas noches, colegas. Buenas noches, profesor Erwin. Yo creo acerca del tema que estábamos tratando, yo pienso que desde los niños deben ser formados, ¿no? Por los padres y aprender a valorar, ¿no? A las personas, porque la verdad que, mire, si nosotros no trabajamos, ¿no? Los docentes no coordinamos con los padres de familia, prácticamente es un trabajo en vano, yo pienso, porque del hogar sale la educación, como dice, ¿no? La verdad que en el hogar los padres los educan a los niños ya con un pensamiento discriminatorio, porque del hogar los padres en la casa hablan, no más que todas las personas de la ciudad, y dicen, no, ese cholo, ese indio, ese chuco, dicen, ¿no? Entonces ya el niño va creciendo con esa idea de que él es mixti, pero los demás son cholos, ¿no? Entonces yo pienso que si no se trabaja desde el hogar, porque todos somos agentes educadores, ¿ya? Todos en la sociedad somos agentes educadores. Ahora, no más último, se vio no en la pandemia, se vio en las noticias, al serenazgo, ¿no? Que fueron agredidos por varias personas, ¿no? A veces lo ven a los serenos o a la policía o a cualquier agente, ¿no? Educador en las calles, que ponen el orden. Pero ¿qué hacen las personas, ¿no? Los blanquitos, como dicen, ¿no? Los gringos, los de la ciudad. Prácticamente no hay respeto ya a esas personas, ¿no? Por más que sea autoridad, los cholean, ¿no? Sobre todo en las ciudades, se ve en Lima, ¿no? En las grandes ciudades de Perú. Los cholean, por más que sean autoridad, se ha visto, ¿no? Último, ¿no? ¿Por qué me tienes que mandar tu chuco? Le dicen, ¿no? Imagínense. Entonces, yo pienso que de esa perspectiva, viéndolo, la educación sale del hogar. Nada vamos a hacer los maestros en el colegio, repetirles, ¿no? Hablarles sobre la igualdad, la equidad, ¿no? No a la discriminación, ¿no? Por raza, todo eso. Cuando desde casa realmente los padres los forman muchas veces a los niños y crecen pues con esa idea de que ellos son diferentes a los demás, ¿no? Por el color. Clara. Excelente, Clara, por tus palabras. Realmente les agradezco a ambos, a Clara Luz Quijano, al profesor Condori. Me parece interesante lo que ustedes comentan. Y bien, sí, pues la interculturalidad es un enfoque y tenemos que hacer práctica de esa interculturalidad. Y bueno, vamos a cerrar, digamos, esta sesión el día de hoy compartiendo con ustedes lo siguiente, ¿no? Vamos a seguir, digamos, con las lecturas. Seguimos leyendo de manera crítica esa lectura de César Picón, ¿es cierto? ¿Ya? Tenemos que seguir siendo críticos. Me parece interesante que la mirada crítica, fíjense, cuando uno tiene una mirada crítica, sabe, digamos, problematizar. No es problemático, no, sabe problematizar. Una persona que problematiza, pregunta. Una persona que problematiza, plantea sus hipótesis, ¿sí? Una persona que problematiza, incluso propone,
¿ok? Entonces hay que ser problematizadores, no problemáticos, sino problematizadores. Tenemos que trabajar de manera crítica. Cuando una persona problematiza, establece discrepancias entre la realidad y lo deseado. Fíjense, ¿ah? Cuando una persona problematiza, establece discrepancias entre la realidad y lo deseado. Eso es clave cuando uno es crítico. El pensamiento crítico es fundamental. Por lo tanto, la siguiente sesión, que es el próximo sábado, vamos a, digamos, exponer 2 personas, ¿ok? Está aquí Armenia Angélica Panibra, ¿sí? Por favor, Armenia, ¿estás ahí? A ver, está Jesús María Ayala. Jesús María Sí, profesor. Ayala. A ver, muy Sí, bien, profesor. Jesús. Muy bien, Jesús. Excelente. Yo me encargo después de ubicarla a la profesora Armenia Angélica, ¿ok? Profesora Ok, Jesús María, usted la próxima clase va a exponer sobre el marco del buen desempeño docente desde la página 10 hasta la página 17. ¿Está bien? ¿Ok? Sí, profesor, está Usted va a bien. hacer una presentación de impacto, así como nuestros colegas han hecho la presentación de impacto. Usted haga su presentación para máximo 7 minutos, ¿ok? Entonces, Ok, profe. haga su presentación, no haga muchas diapositivas, profesora. Tratemos de hacer Ya, ya. diapositivas puntuales y usted va a exponer sobre la nueva visión de la profesión docente desde la página 10 a la página 17, ¿ok? Ya después le Muy bien, vamos a avisar a Armenia Angélica Panibra, porque yo ya estoy colocando nombres aquí, entonces tienen que estar. Si no han venido hoy, no hay ningún problema, van a tener el video, pero tiene que exponer la próxima sesión. Si no expone, ya, digamos, ya otra persona seguramente en la siguiente exposición. Yo estoy colocando los nombres, no se preocupen, aquellos que no he llamado todavía, no se preocupen, todos vamos a participar, 2 exposiciones por cada sesión. Y la siguiente clase vamos a seguir leyendo esta lectura, todos leemos para la próxima clase esta lectura que algunos de ustedes ya están exponiendo, ha expuesto Betsy Merino, Abraham también Peña, y más adelante va a exponer Pedro Bustamante y Sonia Neira, más adelante todavía. En la próxima clase va a exponer Armenia Angélica y Jesús María Ayala, ¿ok? Además de esto, colegas, que se va, digamos, a trabajar, yo les voy a pedir que la próxima sesión hagamos una presentación de impacto. Los participantes también quiero que comenten críticamente. Colegas, seamos críticos. Esa es la única manera. Preguntemos, no seamos tímidos. Esa es una manera de participar. La participación también se evidencia cuando una persona pregunta. Si no preguntas, no participas. Nosotros tenemos que preguntar. Eso es clave. Si tú no preguntas ahora, ¿cómo enseñas a preguntar a tus estudiantes? ¿Cómo enseñas a preguntar a tus hijos? Tienen que preguntar. Clave es el arte de preguntar, así se llama. La problematización es el arte de preguntar. Entonces tienen que preguntar. Estoy llamando a algunas personas y tenemos miedo. Pierde tu miedo, pierde la vergüenza, porque tienes que ser sin vergüenza. Es decir, sin vergüenza. Pues no lo tomes a pecho lo que te estoy diciendo, ¿ok? Y para la siguiente clase y durante la semana, vamos a responder la siguiente pregunta y vamos a subir al Padlet. Yo les voy a enviar máximo el miércoles el Padlet, les voy a enviar al WhatsApp el Padlet y ustedes van a subir ahí una respuesta, ¿ok? Van a responder a esta pregunta que dice, ¿cómo puedo desarrollar en mi práctica pedagógica o andragógica? Porque muchos todavía están enseñando en la EBR, no están enseñando en la EVA, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puedo desarrollar en mi práctica pedagógica o andragógica el enfoque intercultural? A ver, díganme ustedes, ¿sí? Eso es lo que van a responder, ¿cómo puedo desarrollar? Profesor, ya lo tengo la respuesta. Máximo, ¿cuántas palabras? Traten de hacer una idea completa, con sentido. Máximo un párrafo, pero más no, por favor, no escriban bastante texto. Máximo un párrafo, una idea completa, una idea con sentido. ¿Me entienden? ¿Me están entendiendo, verdad? Entonces, eso es lo que van a subir al Padlet a partir del miércoles. El miércoles, o de repente el martes, o de repente el lunes, yo ya les voy a enviar el Padlet para que ustedes ahí suban su respuesta. Bueno, como todas las veces, me agrada siempre trabajar con ustedes
me entusiasma siempre cada vez el trabajar estos días. Me gustaría, no sé, si tienen alguna consulta respecto a esta pregunta del Padlet, es en este momento, colegas. Si tienen alguna pregunta, por favor, en este momento háganla. ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunten. Hemos dicho, la problematización es el arte de preguntar, ¿sí? Si todo está claro, escriban en el chat, profesor, todo está claro, ¿ok? Así escriban, quiero que escriban, a ver, quiero saber lo que están pensando en este momento, en el chat. Si está claro, todos escriban, está claro para la próxima. Muy bien, Roxana. ¿Quién más escribe? ¿Ok? Muy bien, Sonia. A ver, vamos a hacer un ensayo mientras van escribiendo. Todos prendemos nuestras cámaras. Puede ser porque yo nomás estoy aquí con mi cámara. Tratemos de prender, Sandra. Muy bien, gracias, profesora Marilú. Miren, hasta estoy despeinado yo también, profesora Marilú. Fíjese, fíjese. Profesora Aurea, prenda nomás su cámara, no se preocupe. Profesora Ruth, para conocerlos un poco, pues, profesor Wilber, profesor Jesús, profesora Nancy, qué gusto. Profesora Sandra, qué gusto. Profesora Betsy. Profesora Jesús María, profesora Silvia, muy bien, profesor Denver, profesora Teresa Herrera, qué gusto conocerla, profesora, muy bien, profesora Antonia, Germán Jenny, Sonia Neira, interesante, está, pero con una luz ahí radiante, pareciera la Rosa de Guadalupe, ¿no? Muy bien, profesora Nancy, excelente, ¿ya? Bueno, muchísimas gracias, nos vamos a ver la próxima sesión, les pido a todos, ¿ok? Sigamos leyendo el marco del buen desempeño docente. Vamos a, digamos, a trabajar la próxima sesión. Específicamente vamos a trabajar las competencias del docente de EVA. Entonces, si vamos a trabajar las competencias del docente de EVA, tenemos que conocer el marco del buen desempeño docente, porque ahí están las competencias. Yo les pido a todos que leamos el marco del buen desempeño docente. Si bien 2 profesoras van a, digamos, a exponer, les pido a los demás que vayamos leyendo. ¿Ok? Entonces, nos vemos la próxima sesión y como dice un amigo mío de Soda Stereo, gracias totales. Nos vemos. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias, Cuídense. profesor. Que Dios lo bendiga. Profesor, que Dios le bendiga. Gracias, gracias. Bendiciones. Gracias, que Dios lo bendiga. Para todos, colegas. Gracias. Gracias, colegas. Que Dios los bendiga. Guárdense, cuídense. No salgan las marchas. Nos vemos. Protesten desde el WhatsApp. Muy desde bien. vuestro. Gracias, profesor. Hasta la próxima semana. Cuídense. Ya, Carlos. Muy bien. Gracias, Zacarías. Nos vemos. Excelente, profesor. Hasta luego. Bendiciones. Igualmente. Chao, a cada uno de profesor.